Nos encontramos en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Tomelloso, ante la pila bautismal en la cual fue bautizado el siervo Ismael de Tomelloso. Era un humilde muchacho de un pueblo entonces lejano, como una isla en la Mancha, a quien un día otros jóvenes de su edad, valientes y atrevidos, le hablan de una felicidad hasta entonces para él desconocida. Son los miembros del recién fundado Centro de Jóvenes de Acción Católica de Tomelloso. Si quieres, puedes venir al centro y verás que ciertamente merece la pena. ¿Quién, yo? Lo que había en Tomelloso para aquella juventud era el Grupo de Acción Católica. Eran tiempos difíciles y era muy necesario vivir la fe acompañado de un grupo, podríamos llamar, de referencia, donde alguien confiaba en los demás, en los compañeros, vivía el apostolado y la identificación con Cristo de manera plena. Eso fue Acción Católica para Ismael. En la llanura ilimitada de su alma le ha iluminado a Ismael una luz que aclara pensamientos y le da mucha alegría que regala a los pobres y a los ancianos. Él entra a formar parte de la Acción Católica desde lo que a tanta gente nos ha podido pasar, pues una mesa de ping-pong, una guitarra, un festival, un grupo de convivencia humana que da posibilidades para hacer cosas interesantes. Era un chico que participaba en actos de expresiones alegres de la gente joven, un chico que vivía con alegría su condición y su condición de joven cristiano y lo manifestaba también a los demás y les hacía vivir alegremente. El Evangelio es alegría, el mensaje cristiano es ante todo pues un pregón, un himno, un canto a la alegría, al gozo. Creo que en eso Ismael de Tomelloso es un maestro. Dándose incluso a los demás en la medida que sus posibilidades, su fuerza, su condición de joven se lo permitían, de su trabajo, de su vida de familia, etc. Es verdad que las familias de nuestros pueblos saben de sacrificios. Es verdad que Ismael se tiene que poner a trabajar como dependiente de comercio. Ismael trabajaba aquí. Era una persona muy jovial, muy cariñosa y sobre todo conmigo me tenía muchas atenciones porque yo entonces tenía sobre 6 años o algo más. Y recuerdo que aquí, en estas mismas puertas que se están viendo, que son las que había entonces, en el escaparate que hay detrás, le llenaba de globos todo el escaparate y esos globos se inflaban. Y Ismael me daba un alfiler para que yo le explotase los globos, se asustaba y yo como muchacho me reía mucho. Otras veces pues me llevaba de la mano a mi casa con los globos en la mano para que los muchachos no me lo quitasen. Siente Ismael unas ganas enormes de hacer feliz a todos. Quiero ser bueno, pero no sé cómo. Acude al asilo y es feliz entreteniendo y cuidando a los ancianos. Recita poesías y organiza bailes. Siempre está dispuesto a ayudar. Esta casa es la residencia de ancianos Don Víctor, San Víctor, entonces. Es donde venía Ismael de Tomelloso, pues animado por su madre. Le gustaba acercarse, visitarlos. La relación de alegría que él tenía con todo el mundo la expresaba fantásticamente con los ancianos. La alegría que él tiene es una alegría que continuamente está dando. Es una alegría que contagia. Y a mí eso me parece que es suficiente motivo de modelo para jóvenes. Soy de Dios y para Dios. Él siempre se acercaba a esta iglesia a poner su oración en contemplación ante el sagrario. Era el lugar donde él tenía la fuerza suficiente para poder anunciar lo que él había recibido un día en ese encuentro con Jesús. Cuando él hace los ejercicios espirituales en el seminario en Ciudad Real, en el año 1935, va a dar un paso más en su identificación con Cristo. Lo que quiere hacer es vivirlo todo, también su momento de pasión. Ese momento en el que Sánchez Oliva le va a besar los pies como acto de humildad, creo que a él le marcan. La gente decía que no era lo mismo antes que después de los ejercicios.
Es verdad que hay un proceso de identificarse con Jesucristo, de descubrir la oración, de descubrir una vida interior que no es solo el tocar la guitarra para alegrar a los ancianos, sino que es todo un proceso de maduración de la persona y de afincar, cimentar la vida en la amistad con Jesucristo. Yo creo que porque lo que hace es, ¿cómo decirlo?, vivir, apropiarse de la vida de Jesús. Me gustaría un día ser sacerdote. Fue un chico, un joven, con honda preocupación religiosa, es la palabra, es decir, preocupación por buscar y por encontrar a Dios, porque él, a medida que lo iba encontrando, iba percibiendo que era lo que definitivamente daba el sentido verdadero, más hondo, más profundo y con más trascendencia en su propia vida. Y a partir de ahí tiene la fuerza necesaria para estar en medio de una contienda civil, de una contienda fratricida. Y de estar en medio sin tomar partido por nadie, sino haciendo lo que tiene que hacer. El jinete de la guerra recorre Europa. En España, una violencia fratricida divide familias y hermanos. Triunfa la muerte y la venganza. Día de Santa Ana, 26 de julio. En Tomelloso, incendiarios extraños al pueblo, ayudados por algunos envenenados, sacan a la Plaza Mayor las imágenes de la iglesia parroquial que arrojan a una gran hoguera. A Ismael le arde la sangre al soplo de aquellas llamas. A escondidas logra salvar el banderín pontificio de su acción católica. Su padre espiritual, el párroco y 2 sacerdotes amigos caen asesinados. Le pido al Señor me dé fortaleza para beber el cáliz del martirio. Ismael es detenido, pero su padre consigue sacarlo de la cárcel y cerca de las lagunas de Ruidera, en una casa de pastores, es enviado junto a su hermano Luis aquel verano del 36 para guardarle la vida. Le dijeron, ten cuidado que venimos que te conocemos ya y ya volveremos a por ti. Y aquello fue lo que a mi padre y a mi madre les asustó aquello. Y entonces pues mi tío fue el que ideó de traérselo aquí, a la finca esta, precisamente a esta casa, de Malinfierno que le llamaban entonces, y aquí estuvo sobre mes y medio por ahí. Lo que nos suceda ha de ser porque Dios nuestro Señor nos lo manda. Sea bienvenido lo que Él disponga. Me mortifico y envidio a los que caen. Impresionado por los martirios crueles padecidos con heroico valor, su corazón se inflama y con tesón pide a Dios tan soberana gracia. Yo era pequeño y me tocó con Ismael hasta que se fue a la guerra. No recuerdo exactamente la fecha, pero sobre el 16 o 18 de septiembre. En septiembre de 1937, Ismael se incorpora con su quinta al Ejército Popular. Ahora todo será más difícil, pero si Dios así lo quiere, bendito sea. Rezad por mí, a Dios. Parte hacia el frente con una medalla de la Virgen que ha cosido entre las entretelas del chaleco. Y él va agarrado a esa medalla en el trenillo que le va a llevar desde Tomelloso a 5 Casas para ir primero a Ciudad Real, después a Cuenca y después pues vivir esos años terribles de la guerra. Hace 73 años conocí a Ismael Molinero Novillo y le conocí precisamente en plena guerra y nos alojamos en el seminario de Cuenca, que estaba habilitado para cuartel. Por la noche vi a Ismael que sacudía sus mantas y allí, en la capilla, que estaba pues ya profanada, pues hacía su cama. Me dijo, yo hago aquí mi lecho, mi cama,
porque aquí estaba el Santísimo. En el presbiterio, junto al altar, con otro compañero que después será sacerdote. ¿Cómo vivieron estos chicos de Acción Católica, chicos cristianos, vivieron en un ambiente así, en una contienda tan dura como es una contienda fratricida de España, ¿no? Había de todo, en medio de la tristeza, pero hasta incluso se bailaba también, porque Ismael, junto con los de Tomelloso, sus paisanos, cantaban, bailaban, reían, echaban chistes, y tocaban su guitarra, siempre con miedo en que venía algún jefe para llevarnos al frente. Y los demás nos escondíamos o huíamos del cuartel. Entonces se armó una trifulca donde, gracias a Ismael, que puso orden y paz en ese momento, y eso fue admirable para mí, que fue cuando le terminé de conocer. No era ni de derechas ni de izquierdas, se mantenía una pureza, por así decirlo, eclesial, que efectivamente después ha sido difícil comprenderlo, pero la imagen de Ismael de Tomelloso nos ayuda a descubrir al joven que es llamado a filas para la guerra desde el sector republicano de la contienda civil y que tiene que vivir su cristianismo en medio de los mayores insultos, blasfemias y lo que queráis imaginaros que en el ejército republicano se pueden tener como prejuicios contra la Iglesia. Ismael soporta las blasfemias e insultos con que le obsequian los soldados. Siempre amable y digno, responde a las provocaciones con heroico silencio. Trincheras rojas, con qué horror os recuerdo. Qué envidia siento por los jóvenes de Acción Católica que han muerto mártires por la voluntad de Dios. Y él, no solamente en la trinchera, no solamente en el contacto con sus compañeros del frente, callará siempre, incluso ante pues, las palabrotas, las blasfemias que a él le hieren como clavos en su corazón. Él calla, él es realmente un caso único. Mal vestido, famélico y con el frío metido en los huesos, los soldados caen helados con manos y pies congelados. Perseguido como está, los puestos más difíciles y penosos debe ocuparlos de noche. Ismael lo agradece para rezarle a la Virgen el rosario con uno de nudos que se ha hecho. Es difícil, pero no es imposible el ver a ese joven tirando de una cuerda, haciéndose 10 nudos en una cuerda para rezar el rosario, noches de contemplación del misterio del Dios que ama a los hombres a pesar de que los hombres estén enfrentados y se estén dando tiros. Ahora tengo la vista que apenas veo, pues tengo unas nieblas que hay días que tan solo puedo abrir los ojos en la oscuridad. A ti, amigo, no oculto que estoy enfermo a causa del intenso frío que por estos terrenos hace, pero nada les escribo a mis padres que pueda entristecerles. Ismael camina envuelto en una discreción heroica. No hay momento en que no deambule como de puntillas por las tierras del silencio, sin hacerse notar, sin que nadie pueda imaginar la torrentera de amor a Dios que le salta dentro de sí. Conmueve profundamente que un muchacho tan extrovertido, tan alegre, tan jovial, pues que él aprenda el silencio. Uno de los regalos que nos va a hacer y que nos está haciendo ya Ismael es abrirnos las puertas del silencio. Ya un día dijeron mi nombre y nos sacaron para el frente y nos llevan a un pueblo que se llama Alfambra.
y allí nos destinan a un montículo alto donde se divisa un horizonte muy grande donde venía la aviación. Y ahí hicieron un cerco, los nacionales, donde quedaba Ismael, donde quedaba yo, 7.000 hombres quedaron encerrados en Sierra Palomera. El 5 de febrero de 1938 empezó la batalla de la Alfambra. La caballería alcanza Alfambra, donde se defiende la división de Ismael. El avance se entromba y los soldados combaten exhaustos. Huyen los compañeros blasfemando o caen pesada y mortalmente heridos. Las balas sisean alrededor silueteando su figura. Ismael tira el fusil y se queda de pie apretando entre sus manos la medalla de la Virgen a la que invoca febril y confiadamente. Manos arriba. El día 7 debió caer prisionero Ismael. Y debió caer prisionero por gente buena. Él tiró el fusil, cogió el rosario, le apretó eso y como con su amor a la Santísima Virgen que tiene, y gracias a Dios se salvó. De Dios y para Dios, callar y sufrir. No hay verdad más honda que el silencio. Ismael es ahora solo un miliciano preso, arrojado sin mucho abrigo al frío invierno turolense, en las parideras que han sido habilitadas como campo de prisioneros. Sufrir y callar. Ni una queja sale de sus labios. Es la barbarie devastadora de la guerra ante la que él solo tiene el silencio, y en silencio se ofrece a Dios por la paz. Nombre. Ismael Molinero Novillo. Edad. 20 años. ¿Qué dice usted de sí mismo? Nada. Él no se avala, con nada se disculpa. Es paisano suyo el capitán de la prisión, pero Ismael se oculta, no busca su protección. Le hubieran liberado, pero Ismael estruja el corazón que llora sangre. ¿Por qué hace falta decirle a nadie que uno es de Acción Católica? Prisionero en el lado nacional, donde al fin puede hablar, él piensa sin embargo que lo mejor es callar e irse derecho, sin apenas ruido, a las mansiones de Dios. Cuando Ismael fue hecho prisionero en Alfambra y fue traído hasta aquí, hasta Santa Eulalia, por un camino, debió pensar en que él tenía que guardar silencio, no manifestarse como era, por dos motivos: por ofrecer su vida a Dios, por sufrir y por identificarse con el silencio de Jesucristo en la pasión y en la cruz. Aquí eran clasificados los prisioneros para ser llevados a Zaragoza, y aquí él, con el frío que hacía en esta tierra junto al río Alfambra, pues debió coger la pulmonía y la tuberculosis y ofreció su vida desde la enfermedad, sin manifestarse cómo era católico, cómo era de Acción Católica, que hubiera podido librarse, para sufrir con los demás compañeros aquello que él antes había sufrido como católico en el frente.
Atravesado por la tuberculosis que le asalta rápida en aquel invierno terrible, es conducido al campo de concentración de San Juan de Mozarrifar. ¡Qué ganas, Dios mío, de comulgar! El capellán pasa de largo. ¿Cómo saber que aquel preso republicano de apenas 20 años, al que rápidamente se le apaga la vida, tuviera tanta voluntad de santificación? Postrado en la enfermería, un día se abre al capellán. Deseaba sufrir por Dios, pero usted lo hubiera impedido. Nada quiero, soy de Dios y para Dios. Si muero, seré de Él en el cielo, y si no muero, quiero ser sacerdote. Impresionado por las virtudes de Ismael, el sacerdote redacta una carta de recomendación para que sea atendido siempre lo mejor posible. Ofrezco a Dios todas las penas de mi enfermedad en sacrificio. Quise el martirio y al fin lo he conseguido. Soy feliz. El silencio de un hombre que entrega la vida por los demás. Un hombre que lo cogen, lo llevan a un hospital porque la tuberculosis está haciendo su trabajo y allí no recoge ninguna posibilidad de pasarse a otro bando político-social, de decir otra cosa, sino que guarda silencio y a duras penas le reconocen desde la confesión, desde una enfermera. El cura, ¿qué diría? De la confesión no hablaría, pero sí pudo decir, ese chico es cristiano, se ha confesado conmigo y se ha confesado con normalidad.